Ahora vamos a hablar sobre un tema que puso en alerta a todos, conmocionó también a la ciudad de Caacupé, porque un bebé recién nacido fue robado del hospital de Caacupé, de esa ciudad, Jazmín. Ahora todavía él está con paradero desconocido, las familiares están desesperados, Jazmín. Así es, ¿Cómo están las investigaciones? con paradero desconocido, y por lo menos la primera hipótesis que se manejó es que se trató efectivamente de un robo de criatura. En este caso, la Fiscalía lo maneja como desaparición de persona aún. Cabe destacar que la madre, una joven de 19 años de una compañía de Tobatí que ni siquiera tenía cédula de identidad, es quien acudió al Hospital Regional de Caacupé en la noche del viernes, ya con un trabajo de parto. Finalmente, la madrugada del sábado, da luz por cesárea, permanece en el centro asistencial hasta la mañana del lunes. Ayer al mediodía ya le daban de alta, pero en ese transcurso hubo una mujer que se hizo pasar como pariente de otro internado y que se fue ganando la confianza de tanto de ella como de la abuela del nene y también de la tía. En ese transcurso le fue sacando información y en un momento dado, cuando le dan el alta tanto a la madre como al pequeño bebé, esta mujer le dice: anda, llamarle a tu gente, porque la hermana de la paciente se había ido hasta la casa a llevar primero las pertenencias y luego vendría a buscarla. Esta mujer le da un poquitito de plata a la mamá y le dice: anda a llamarle a tu gente para que se apuren. Ella le hace caso, primeriza, 19 años, sale del centro asistencial buscando una cabina y es ahí donde al volver ya no encuentra a la mujer ni tampoco al niño. Esta es la hipótesis que se maneja por el momento. Pero ¿qué sucede en el centro asistencial? No hay cámaras de seguridad y también esta mujer permanecía en el ala de neonatología, digo bien, aún en horarios en los que solo se permite el ingreso a familiares acompañantes. Ella se hacía pasar por acompañante de otros pacientes, pero ¿qué sucede? Todos los que estaban frecuentando esa sala pensaban que era acompañante de esta madre por el grado ya de cercanía que tenía. Esto es lo que mencionaba al respecto la directora del Hospital Regional, la doctora Carmen Almiró. Nadie estaba refiriendo ni se sospechó de ella, los familiares no sospecharon porque refería que era familiar, pero nadie, no consta en ningún lado. No se había dado esta situación anteriormente, pero sí que se acercó a esa familia desde el sábado y se ganó la confianza de ellos. Tal es así que le dejaron a la criatura a su cargo por más de 20 minutos, o por cierto tiempo, porque a los 20 minutos ya no estaba. Ahora, ¿va a haber algún cambio que se va a implementar en el hospital a partir de este momento atendiendo a esta situación? ¿Va a haber medidas más estrictas? Y vamos a procurar otra vez nuestro circuito cerrado, vamos a pedir el apoyo del señor ministro, que siempre nos apoya. Yo creo que nos va a facilitar los medios debido a esto, porque teníamos otras prioridades. ¿Se pudo terminar de confeccionar el identikit que se estaba esperando ya con mucha expectativa? Aún no. La Fiscalía está también aguardando que ya los investigadores estén trabajando en esto. Simplemente se obtuvo una débil imagen captada por una cámara de seguridad de una farmacia que está frente al hospital. Justamente esa es la imagen que se pudo captar y es tan lejana que, fíjense, incluso la mujer aparece allá enfrente. Es aquella que se nota que tiene un bulto en las manos, es el bebé, y ella está vestida completamente de negro, de acuerdo a la descripción también que dieron testigos de la situación. Incluso pudimos hablar con una de las compañeras de sala de esta joven madre. Hablamos de Miriam Coronel, quien incluso estuvo escuchando todo lo que decía esta mujer y estaba convencida de que la misma estaba acompañando a esta familia, que era pariente, e incluso ella por su parte le contó intimidades de la familia a esta compañera de cuarto. Esto es lo que decía al respecto la testigo Miriam Coronel. Leña acompañante, pues. Ahora cope peu pille, pe ojo, guapu la silla, un día curi, pe sapo andu su leitura, esa hina curi. Hice la hora hasta subir. Super mabila después tengo cuando la pañalicuea pongo las cosas con ana o penabi con se la y tú 16 años amo con las y tú
Entonces dice la oña gente la hora hasta eso y la cuña caraína y sigo y hace la palma bajes. Ay, que tú la pariente. Pariente esa. Ha pedido un pedido tu la pediatra. Ha o reisa la mitad yo me hace la idea alta ojo ojo la cuña de la madre. Ha pedido la guapuina me te lleva la cuña caray. Ha pegado todo jupi la mitad, esa jupi de coina, tipo cuña acompañante te hace. Ha jupi pegado 11 cuatro pegado más la pequeña de ahí, la pequeña de ahí. Ha la pe y si ha pe a la semen bujeise. Ha yore. Ha una acompañante corre coina jupi que pe 11 a todo eso. Ha pegado de cuña cara ya me te otra la hizo. Oye, güera, jalan en bupa, oye, güera, jamás te dejo, pues eres el caso. Y bueno, y se estima que la mujer tendría entre 35 y 45 años, es un poco robusta. El día de ayer estaba totalmente vestida de negro y bueno, si el que alguien sabe también de la presencia de una criatura de repente en algún barrio, entonces habría que dar aviso también a la policía o a las autoridades. De momento la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis. Puede tratarse de un rapto, incluso de que exista una red de trata de personas, pero tampoco se descarta que la madre haya entregado el bebé a esta mujer, atendiendo a que es una joven de solo 19 años, el padre de la criatura tiene solo 16 años y obviamente no era un niño planeado. Por lo pronto hay muy pocas pistas que puedan enviar, o sea, podemos seguir dónde está la... Y vamos a estar pendientes de que se confeccione efectivamente este identikit de modo a tener más detalles que brindar a la ciudadanía. Muchas gracias, Jamín, por este completo informe. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.